Bueno, muy bien, y a pocas horas del balotaje del pasado domingo se comienzan a realizar las lecturas políticas de lo que sucedió esa noche, de lo que ha sido este ciclo electoral, que no termina aún, porque bueno, desemboca en lo que serán las elecciones departamentales en el mes de mayo del año próximo, bien digo. Y vamos a comenzar a hablar de todos estos temas con el diputado por el MP, Alejandro Sánchez, que nos acompaña esta mañana. Pacha, buen día. Buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, el tema arriba de la mesa y obviamente principal es lo que fue la situación que se dio en la noche del domingo con un resultado electoral que en la previa auguraba un resultado más holgado para la coalición de oposición, que ustedes lo manejaban también, al igual que lo manejaba el Partido Nacional. En los últimos días, el tracking diario que se iba mostrando mostraba y anunciaba que la ventaja iba a ser menor y se llega a una situación casi que de paridad en el domingo mismo. Que bueno, supongo que cuando llegaron al comando en la tarde les habrá cambiado un poco la mirada de lo que pensaban. ¿Cómo fueron esas horas desde el domingo de la tarde hacia la noche? Muy intensas, de muchas emociones. Yo creo que... ¿Te cambió la cara cuando llegaste y te enteraste? No, bueno, lo que generó, digamos, de alguna manera fue un escenario distinto. Pero además era un escenario complejo. A mí lo que más me preocupaba en ese momento, creo que lo hablé con algunos de los colegas de ustedes, me preocupaba la situación que había afuera de la gente, ¿no? Porque uno miraba una cosa y decía, ya tenemos presidente, miraba otro canal y otra consultora decía, no, estaba arriba Martínez. Entonces ese es un escenario que a mí me preocupaba muchísimo. Porque creo que cuando uno ve lo que pasa en América Latina y ve lo que pasa en Uruguay y ve el civilismo del país, el respeto y el apego a las reglas democráticas que tiene nuestro pueblo, esas cosas en esos momentos de mucha tensión, porque había gente movilizada a pocas cuadras de uno del otro, a mí me tenía muy preocupado. Por eso creo que los primeros mensajes fueron prudentes de hablar de mucha cautela y no hacer mucho análisis sobre lo que estaba sucediendo, pero evidentemente daban, en definitiva, una energía, o dieron una energía, un cierto aire y un oxígeno a la dirigencia del Frente Amplio que empezaba a ver o mirar el recorrido de esta campaña de otra manera, ¿no? Porque es verdad que había una construcción en donde incluso los propios dirigentes del Frente Amplio entendían, bueno, el Frente Amplio parece ser que va a perder y que va a perder por una distancia grande y eso es además de una derrota electoral, podría ser una derrota política muy fuerte. ¿No es lo mismo perder por 1,5 puntos que por 7 puntos? No, no es lo mismo, naturalmente. Primero, que el país tiene una señal política distinta, ¿no? Es decir, aquí, en la regla yo quiero ser claro en esto, en la regla del balotaje, el que tiene más votos gana, punto. 1 voto, 2 votos, 10 votos, no importa. Ahí gana y esa es la regla de la democracia, además. Pero no es lo mismo cuando uno analiza políticamente, dice, bueno, en realidad efectivamente los ciudadanos se expresaron y hay un nivel de paridad muy importante en las opiniones de los ciudadanos. Y se da también una cosa muy particular, no solo eso, sino que para cualquiera de los dos en ese escenario, el del domingo, ninguno de los dos había superado el 50%, ¿no? Es decir, hoy tenemos probablemente el viernes, que es lo más probable que suceda, que la tendencia no se pueda revertir, se podrá achicar la distancia que hay de votos entre la fórmula de Martínez y la de Lacalle, pero tendríamos un presidente que no llega al 50%. Entonces, eso no le quita ninguna legitimidad al próximo gobierno, lo quiero decir también bien claro. Lo que sí digo es que esta es una lectura que tiene que hacer la dirigencia política toda, en el sentido de que el Uruguay tiene una expresión, que a mí no me gusta la frase, está partido en dos mitades, porque la idea de partido parece ser que hay una distancia que no permite juntar. Creo que en realidad lo que hay es que opiniones divididas, muy fuertes, ¿no? Y bien claras. Por un lado, el Frente Amplio sale fortalecido políticamente porque tuvo un respaldo popular importante, logró una movilización muy importante. Yo creo que esto es logro de los militantes. Más que de la dirigencia. Más que de la dirigencia, sin lugar. Es más, creo que el Frente Amplio del futuro venía avisorándose muchas de estas cosas. El Frente Amplio es mucho más grande que los dirigentes del Frente Amplio. Y lo que pasó acá es que la gente decidió sumarse. Mucha gente que tiene un montón de críticas al Frente Amplio, por izquierda. Claro. Pero decidió en este momento querer tomar partido y ser protagonista y demostró que ese voto a voto, esa cercanía, esa capilaridad, esa construcción también de un discurso que hicimos al final de la campaña diciendo debemos ser más empáticos con los problemas de la gente.
que no quiere decir que yo valide que ese sea el principal problema. Ahora, si tú tienes un problema, es el que te está doliendo a ti, Claro. ¿no? Y yo tengo que buscar una cercanía para contextualizar ese problema. En este análisis que usted hace, ¿por qué la noche del domingo Daniel Martínez no tuvo un discurso reconociendo entonces que era prácticamente imposible Sí. que Bueno, sea proclamado presidente? ¿Faltó eso? Puede ser con el diario del lunes que uno piense algo en ese sentido, pero me parece que dado el contexto, dado la noche y cómo se fue dando, y en el momento en el que habló Daniel, es verdad, estaban los votos observados, había algunas urnas que todavía faltaban escrutar de algunos circuitos. Me parece que en ese momento fue razonable el discurso de Daniel, en el sentido de sentir que después de una construcción social en donde decía el Frente Amplio está aislado, el Frente Amplio está derrotado, porque esto fue la construcción que se realizó, ¿no? Es decir, un relato que la oposición trató de instalar perfectamente, decir, bueno, el Frente Amplio está aislado, sin respaldo popular y totalmente agotado. Y lo que pasó esa noche fue demostrar que eso no era cierto. Claro. ¿No? ¿Sabes qué pasa, Pacha? Que ahí había esa mezcla de sentimientos y hay que ubicarse en esa noche porque... Sí, no se puede analizar aisladamente ese Exactamente. momento, pero ¿sabes qué pasa? El lunes, Sí. ayer y ya hoy de mañana, nos llegan pila de mensajes de votantes frenteamplistas que en realidad se molestan cuando nosotros hablamos de que Lacalle Pou va a ser el presidente de Uruguay y están expectantes de lo que pase. Sí, sí. Vos y yo sabemos, y Martínez y todo el mundo que está en política sabe que esto es irreversible. Sí, sí. Entonces, con esa gente, ¿no sería honesto hablarles claramente de lo que va a pasar en 2 días? Bueno, yo creo que la dirigencia del Frente Amplio está hablando en estos días. Hubo una reunión el día lunes del secretariado, una conferencia de prensa de Javier Miranda. Mirá que lo que te pasa a mí me ha pasado a mí, porque yo he dicho, bueno, me parece que esto es irreversible. Y te llueven. Y hay gente que critica y está bien, pero yo creo que lo relevante aquí es que la voluntad popular del domingo, donde los uruguayos y las uruguayas votamos libremente y tenemos un sistema tremendamente garantista, el viernes se va a hacer el conteo final y va a estar allí. Y entonces, en todo caso, es una especie de paréntesis en estos días que en un país como el nuestro no es un problema, ¿no? Porque en realidad el lunes salió todo el mundo a trabajar, el Uruguay sigue funcionando tranquilamente. Esto llega a pasar con este nivel de paridad. A ver, vamos a poner una historia. Se armó un gran escándalo en Bolivia donde Evo tenía 10% de... Casi la discusión era si tenía un 10% más o menos del 10% de distancia con su segundo, ¿no? Y terminó en un golpe de Estado. Es decir, en otras partes esto sería impensable que se dé de esta manera. Entonces yo creo que el Uruguay tiene que defender mucho esto que tenemos. Sí, la institucionalidad de la Corte Electoral también, ¿no? Totalmente. Creo que ha quedado muy en alta la institucionalidad Por de la supuesto. Corte. Siempre hay una discusión entre, no voy a decir los medios, pero creo que todos, porque todos queremos saber rápido qué es lo que pasó el domingo. Y la Corte Electoral siempre está en esa discusión, nosotros no tenemos que dar la noticia rápido. Nosotros tenemos que garantizar que los votos se contaron y que se ejerció bien el derecho. Y entonces, yo creo que esa es una formalidad que está bien, la vamos a esperar. Lo que va a pasar el viernes es que no va a haber ninguna programación oficial de la Corte. Lo que va a hacer el viernes es que terminó el conteo y ya está. La programación de la Corte va a ser en la primera semana de diciembre, sí, probablemente. Sí, por supuesto. Eso lleva después porque después se siguen haciendo escrutinios y se siguen haciendo otros procesos y ahí termina. Pero me parece que esto es algo que tenemos que cuidar y que el sistema político tiene que estar a la altura del mensaje que dio la ciudadanía. Nosotros, el Frente Amplio, por supuesto que tenemos mucho para analizar, ¿no? Porque tenemos que haber aprendido de todo este proceso. Del proceso de los 15 años de gobierno y del proceso que desembocó en esta campaña electoral. Hay muchas enseñanzas para aprender hacia el futuro. ¿Cuándo va a ser Pero ese todo el autocrítica? sistema político. Bueno, habrá que buscarle... ¿Qué momento? Hay que encontrarle un momento, ¿no? Creo que el secretariado estuvo Tiene propuesto discutiendo... esperar un año para hacer Sí, esa. sí, porque viste que en estas cosas siempre pasa que, como decía mi abuela, hay algo que nunca llega al suelo y lo que nunca llega al suelo es la culpa. En el lomo de alguien tiene que caer, ¿no? Y generalmente en estas cosas todo el mundo trata de esquivar, pero yo creo que acá hay una responsabilidad colectiva. O sea, es multicausal, no se puede asignar a una persona, a un candidato, a la campaña o al gobierno, sino que hay un conjunto de razones y hay que analizarlo con mucha tranquilidad, fuera digamos, de la zona caliente que te puede llevar a hacer análisis que no sean constructivos hacia el futuro. Entonces, el secretariado se reunió, definió que, bueno, vamos a tener una nueva etapa ahora de campaña municipales, que es donde terminaría el ciclo electoral en Uruguay.
y a partir de ahí el Frente Amplio tiene que hacer un balance de cómo se para hacia adelante. Bueno, además el Frente Amplio tiene que, creo que este último mes, para mí, demostró que el Frente Amplio tiene que apostar mucho más a la cercanía, tiene que estar mucho más en el llano, tiene que estar mucho más cerca de aquellos y aquellas que se organizan para dar pelea, para discutir, para proponer ideas. Y ese es un trabajo que los dirigentes tienen que hacer más seguido y que en definitiva en este último mes demostró que es efectivo, porque esta remontada que dio el Frente Amplio y hasta donde llegamos, se lo debemos a los Frente Amplistas, al pueblo Frente Amplista de a pie, el que no se sube a los actos, el que no está en los afiches, pero que es el que sale a caminar y a gastar suela para construir cambios en el Uruguay. Sin, obviamente, discrepar en absoluto con lo que decís, es una lectura absolutamente válida, como existen otras lecturas por allí. Claramente manifestás sobre el trabajo del militante y eso me lleva a pensar en Martínez, me lleva a pensar en el candidato. ¿Va a ser el interlocutor si es que al Frente Amplio... Yo sigo afiliándome, para que me dejen de insultar, me sigo afiliando, con todo respeto lo digo, a la tontería de poner en condicional la presidencia del doctor Lacalle Pou. Pero lo digo porque, sinceramente... Vos lo seguís poniendo con incondicional. Yo quiero transmitir algo que me está preocupando. Sí, a ver. Este dilatar y este ir voto a voto y estar con el escrutinio está generando en mucha gente una rispidez, según digas o no, que Lacalle Pou es el presidente. Yo digo que Lacalle Pou es el presidente, soy un facho, que no sé qué, que no espero. Entonces, ¿sabes qué? No me cuesta nada por 24 o 48 horas mantener el condicional y punto. Pero voy a la médula y a lo importante de la pregunta, que es, ¿va a ser Martínez, en el caso de que fuera oposición el Frente Amplio, el líder de esa oposición, el interlocutor que el Frente Amplio va a tener? Es decir, ¿se lo ganó Martínez ese lugar con esta remontada? Porque daba la impresión de que si las cosas hubieran sido como se decía y finalmente no fueron, Martínez quedaba un tanto debilitado en ese rol. A ver, mi opinión, e incluso resisto archivo porque la dije incluso antes del domingo, es que Martínez tiene un lugar en la estructura de liderazgo del Frente Amplio. Pero quien crea, y yo creo que el Frente Amplio del futuro es un Frente Amplio en donde no hay una persona que resuma a todo el Frente Amplio. Por tanto, y tampoco es que ahora el lugar que ocupaba Mujica, Astori y Tabaré Vázquez lo van a ocupar No, yo creo que la estructura de liderazgo del Frente Amplio va a ser mucho más amplia, porque el Frente Amplio es mucho más diverso, porque el Frente Amplio es mucho más complejo, es un partido que tiene 1 millón de votos, es un partido que tiene un conjunto de sectores que viene generando un proceso de renovación. Naturalmente, para mí, Daniel tiene un lugar en ese proceso, pero hay otro conjunto de compañeros que también van a estar ahí, y creo que está en la inteligencia del Frente Amplio justamente no ingresar en una discusión de quién es el jefe y quién es el líder. Porque si hay algo que nos demostró y aprendimos, por lo menos yo aprendí de todo este proceso, es lo que decía recién. El Frente Amplio es mucho más grande que los dirigentes que tiene el Frente Amplio, y por tanto para eso necesitamos tener conducciones colectivas, necesitamos recomponer la conducción política. El Frente Amplio, creo yo, que ha estado muchas veces, se lo ha visto con cierta dispersión o cierta oscilación en términos de cómo se maneja políticamente, y creo que se viene un momento en donde el Frente Amplio tiene que tener mucha más firmeza, mucha más inteligencia. Si le toca hacer oposición, tiene que ser una oposición inteligente. Nosotros no podemos pararnos el 2 de marzo a tirar piedra. El Frente Amplio históricamente fue una oposición responsable, en donde ha hecho propuestas, porque el lugar que te da la ciudadanía es un lugar para seguir proponiendo los problemas del Uruguay, o sea, soluciones los problemas del Uruguay, y apoyar aquellas cosas que están bien y cuestionar las que uno entiende que van a ser perjudiciales para el Uruguay. Entonces, el Frente necesita recomponer ese proceso de conducción. Creo que Daniel es una de los nombres que están ahí, pero hay otros, está Andrade, hay otra gente que está en la vuelta, y que yo creo que lo que hay que hacer es generar, como generación política, ya no se trata de la edad, como la generación política implica superar esta etapa de los 15 años, tener un aprendizaje de lo que significó eso y proyectar una fuerza política como es el Frente Amplio hacia el futuro, implica justamente renovar no solo los nombres, los apellidos y en edad, sino también las formas de hacer política. Necesitamos nuevas formas de hacer política. ¿El Frente tendría que aceptar los cargos en organismos de Contraloría y empresas públicas que le ofrezca el gobierno electo? Bueno, cuando nosotros fuimos gobiernos entendíamos que era importante que la oposición ocupe esos lugares,
no solo por el contralor, porque si hay un cargo que se le otorga a la oposición en una empresa pública, no es para que sea una especie de espía, ¿no? Sino es para que se ponga adelante la gestión. Bien. Y esa ha sido la actitud que ha tenido el Frente Amplio en su gobierno. Entonces, bueno, en función de eso, yo pienso, esto es personal porque el Frente Amplio no ha discutido nada. No, de por esto. eso, sí, obviamente la orgánica lo discutirá, pero digo, por eso te pregunto a vos. Yo creo que es bueno que la oposición tenga lugares en los organismos de Contralor. Primero, para que maneje la información. La gestión es muy compleja y uno tiene que estar tomando decisiones muchas veces al filo de determinadas normas, porque las normas son estructuras para cumplirse, pero muchas veces no es que hay que adaptar la realidad a las normas se tienen que adaptar a la realidad cuando la realidad cambia. Y entonces eso en las tomas de decisiones de gestión es muy complejo y es muy bueno que la oposición esté ahí para que comprenda y racionalice en definitiva cuáles son las cosas que se hicieron, cómo se hicieron y tener toda la información. Entonces me parece que eso es bueno, para mí creo que es bueno. Habrá que ver cuál es el talante en el caso de ganar la calle Pou, de confirmarse el viernes, cuál es el talante de ese gobierno, porque también en esto es muy importante cómo se para la coalición. Que yo creo que hay algunas señales que a mí no me gustan. ¿Qué ha habrá visto que ver. estos nombres que están sonando? No, yo no discuto lo de los nombres porque me parece que un gobierno, si hay un presidente electo, legítimamente puede nombrar su gabinete y a las personas hay que juzgarlas por su trabajo, ¿no? A mí lo que no me gusta, por ejemplo, es un mensaje de Sanguinetti diciendo lo del Frente Amplio es una anécdota. Es decirle casi a la mitad de la población que no te importa ese voto. O sea, no es el Uruguay que se viene. Ese es el Uruguay de la confrontación, ese es el Uruguay que se reconoce en negro o blanco, en donde nosotros también hemos pecado de eso, y yo he sido crítico incluso en su momento, pero no, tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Eso no me gusta, así como no me ha gustado el silencio, de alguna manera, de varios integrantes y dirigentes de la oposición, aunque ahora tímidamente han dicho alguna cosa, con respecto a los desbordes, tanto del círculo militar, que repartió por su correo electrónico, y además su presidente ha dicho un montón de cosas, con algunos mensajes de odio, como que hay que extirpar tal cosa del Uruguay, o plantearse que los 3 gobiernos del Frente Amplio fueron una sonada, un montón de cosas de discurso del odio que no está bien, y que nosotros deberíamos tener señales mucho más fuertes cuando esas cosas surgen, tener una reacción rápida del sistema político, porque por abajo, en la sociedad uruguaya, está claro que la convicción democrática, el respeto y la convivencia no son esos discursos. Esos son absoluta minoría y lo que debemos hacer es pararlos de lleno. Por ejemplo, yo creo que me hubiese gustado, por ejemplo, que todas las bancadas del Senado hubiesen hecho la denuncia contra Techera, por ejemplo, que amenazó de muerte a integrantes del Frente Amplio. Aunque ahora sale a decir que no quiso decir eso y que pide disculpas. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer, porque esos son los reflejos que hay que tener. Porque si no se empiezan a abrir algunas puertas, no nos callamos, no hacemos lo que debemos hacer, y eso cada vez se abre más porque se empieza a naturalizar ese discurso, que yo puedo decir públicamente que voy a matar a tal cosa, o que voy a hacer esto, que voy a hacer otro, o que se puede gobernar un país sin la otra parte, ¿no? Desconociendo la otra parte. Esos discursos habría que tener un acuerdo del sistema político, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para decir esas cosas no pueden pasar. ¿Va a proponer un acuerdo entonces de cara al próximo gobierno para aspectos como este que usted mencionaba? Bueno, yo creo que es lo que hay que discutir, creo que la dirigencia política tiene que asumir esta responsabilidad y debería hacerlo. Yo lo voy a discutir con mis compañeros de bancada y vamos a tratar de establecer de alguna manera mecanismos de diálogo con el resto de las bancadas para tratar de estas cosas. Pero me parece que esto es muy importante porque cuando yo veo militantes del Frente Amplio y de otros partidos, del Partido Nacional, no sé qué, en la Rambla cantando el himno, con diferentes banderas, en la previa de una elección, ¿no? Porque no estamos hablando después de la elección, estamos hablando en la previa de una elección, ¿no? Es decir, cuando yo veo que culmina una campaña electoral donde luchamos todos, gastamos muchísimas horas de nuestra vida, nos peleamos muchísimo, discutimos muchísimo, cada uno defendió sus ideas, sus candidatos, peleó por su lista, pero siempre con el respeto de que el otro que piensa distinto no es un enemigo el que yo tengo que eliminar, exterminar, hacerlo desaparecer. Eso es lo que nos demostró el pueblo uruguayo. Entonces los dirigentes políticos tienen que estar a la altura de ese mensaje. El lunes hacía una consulta y me decían, Pacha Sánchez, el Boca Andrade, Carolina Cose, Pablo Ferreira y Daniel Martínez. Todos esos nenes para el trompo de la Intendencia. Oh, está lleno de nenes para el trompo de la Intendencia. ¿Te gustaría que el MP te acompañe en ese...?
te acompañe, no, te respalde en Sí. esa propuesta. Sí, yo creo dos cosas, y no es un discurso hecho. No hagas un discurso político. No lo voy a hacer, no lo voy a Sacate el hacer. cassette. No lo voy a hacer. Primero creo que para cualquier montevideano que hace política sería un orgullo tremendo representar a su partido en una contienda y gobernar después el departamento de Montevideo, ¿no? O aspirar a gobernarlo. Eso es un orgullo para cualquiera que hace política porque que vive en Montevideo, que quiere Montevideo es maravillosa, y me parece que eso sería un camino. Ahora, el Frente Amplio tiene que definir, primero, qué propuestas le va a presentar a los ciudadanos de Montevideo. Hay que ponerse a trabajar en eso más que en las candidaturas. Hay que ponerse a trabajar en qué ideas le vamos a presentar en algunos meses a los ciudadanos de Montevideo para que sigan respaldando al Frente Amplio. Y eso implica pensar un proyecto de departamento, no de ciudad. A veces cuando hablamos de los montevideanos hablamos de la ciudad y nos olvidamos que tiene un cinturón enorme, rural, que muchas veces, como vive menos gente allí, nos olvidamos de que esto es un departamento que tiene zona rural y zona urbana. Por supuesto, la zona urbana es más grande. Hay que pensar esas cosas, hay que pensar de qué manera nos adaptamos al mundo que viene. Esas cuestiones son las que hay que trabajar ahora. Yo quiero trabajar en eso. Y después creo que el Frente Amplio tiene que tener múltiple candidatura. Yo creo que hay que presentar 2 o 3 candidatos. 3 es lo máximo que te permite las normas electorales. Para que haya una diversidad importante de lo que significa el Frente Amplio, pues si no me contradeciría cuando digo el liderazgo del Frente es colectivo, pero después quiero que haya un solo candidato o candidata a la Intendencia. Y después habrá que ver si, no depende de mí, depende en definitiva de que haya un conjunto de compañeros y compañeras y de sectores, no solo de mi sector, que entienda que yo puedo dar una mano en eso. ¿Está dispuesto? Bueno, pero eso lo tiene que resolver el Frente Amplio, no lo tengo que resolver yo. ¿Cuándo en el cierre, cuándo se tienen que definir los candidatos? ¿Qué plazos manejan? Y yo imagino que el Frente Amplio va a tomar resolución sobre el mes de febrero, mediados de febrero, ¿no? Febrero, Es decir, la departamental del Frente Amplio viene trabajando ya de antes, aunque suspendió su trabajo, en algunas ideas, algunas propuestas para las cuestiones departamentales, en algunos criterios, porque recordemos que además esta es una elección departamental y municipal, ¿no? Sí. Es decir, entonces Bueno, con algunos criterios que estuvo trabajando, pero bueno, ahora se va a retomar con mucha más fuerza. Bien. En el medio estará enero, ahí hay unos días de descanso y luego seguirá con mucha intensidad, así que sobre febrero el Frente Amplio va a resolver. Bueno, vamos a agradecerle una vez más al diputado electo Alejandro Sánchez por el Frente Amplio todos estos minutos. En la mañana de Arriba Agenda y nos estamos reencontrando, por lo que veo, ¿no? Y sí, yo creo que está en carrera. Está siempre apurado. No. Todavía no terminamos el uruguayo, escuche. Eso Vamos es piano, adelantar, piano. es ir adelantando lo que viene, señor. Va con Ir mucha un paso velocidad, adelante. siempre un paso adelante. Muchas El problema es que viste que hay un viejo dicho que es el que se precipita. Y bueno, sí. Y perdón, y si se lo sabrán en la interna del frente eso, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso te lo digo, por eso te lo digo. 8:47 minutos, cerramos la entrevista junto a Alejandro Sánchez.